Buenas noches a todos, mi nombre es Víctor, estoy aquí esta noche con mi amigo y hermano Juan Carlos. Amén. Hoy vamos a hablar un poco de la palabra, hoy vamos a hablar un poco del tema del temor, del miedo y cómo puede influenciar en nuestras vidas. Este, Vamos primeramente a leer el Isaías 41:10 Sí, pero para antes que empezar. todo, vamos a introducir explicando que si ustedes recuerdan que han visto ya este programa, antes era llamado Living Room, que nosotros hacíamos ese programa anteriormente, pero ahora se cambió el nombre basado en una otra palabra que está en Hechos 6:7. Si usted está por ahí en casa, usted lo quiere averiguar, si es lo que decimos y todo, porque es una palabra que Dios dio al Ministerio de Jóvenes este año para que se basa este programa que les llevaremos cada semana, les llevaremos a sus hogares una palabra fresca, así que prepárense si quieren de más tema, quieren de pan fresco, prepárense para que reciban una palabra fresca todas las semanas, porque esto se va a basar este año en la palabra, nos vamos a enfocar más en la palabra de Dios. Entonces, presten atención que dice en Hechos 6:7, y es en ese versículo que está basado la palabra, el programa. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, por esa razón que nosotros decidimos cambiarle el nombre al programa, nos vamos a basar, nos vamos a centrarnos más en la palabra, que la palabra nos influencie este año y nos metemos de profundidad, va, hermano, Ujú. para podernos nosotros empaparnos de la palabra de Dios y así poder llevar una palabra fresca, una palabra nueva a la vida de cada persona que nos ve, que nos oye en Spotify, que nos ve en YouTube. Comparten y comenten si la palabra es de mucha bendición para ustedes, comparten para que sea de bendición para otros también y así poder recibir esta palabra y también cualquier duda, pregunta que tengan, comenten allí, pregunten y nosotros podemos leer sus comentarios y así poder responder sus preguntas y poder ayudarles en lo que podemos. Su servidor, Víctor y Juan Carlos aquí presente. Ujú, así es. Y vamos de una vez a meternos en el tema. Vamos a hablar del temor, del miedo y Amén. cómo puede eso influenciar en nuestras vidas. Exacto. So, yo tengo entendido que el miedo no viene de Dios, pero hay dos tipos de miedos. Hoy quiero salirme de dudas completamente, porque existen dos tipos de miedos. Uno que es malo, que viene del enemigo, y uno que es más como reverencia, como el temor a Dios, ¿no? So, ¿en qué nos puede influir o en qué nos puede afectar a nosotros el miedo en nuestra vida espiritual y secular? Ujú. ¿Cómo es que el miedo nos afecta? Así. Nos afecta muchas veces fisiológicamente, psicológicamente, Ujú, porque es el miedo. Hay muchas formas, factores, maneras de cómo sentir y experimentar el miedo. ujú, Muchos podrán identificar exacto, claro, tienen claro de qué estamos hablando, el miedo, porque han sentido en alguna vez el miedo. Entonces van a decir, oh, van a hablar del miedo. El miedo, pues podemos decir la fobia, un susto, una fobia a algo, susto a algo. Por ejemplo, es la palabra miedo es como un árbol con muchas raíces, ramas, de podemos estructurarlo, podemos ir desglosarlo, qué es el miedo, pero no queremos enfocarnos en nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana, nuestra vida cristiana. Entonces el miedo muchas veces nos ataca a nosotros. Obviamente, si nosotros vamos a investigar al diccionario o a alguien que haya leído libros sobre el miedo, yo pues he leído un poco sobre eso, pues identificando esto, por ejemplo, en mi caso o en tu caso, tú dirás o tú te identificarás o también la persona que estará viendo o escuchando este podcast, hay muchas cosas que yo no le tengo miedo. Por ejemplo, voy por cosas o hago cosas que no le tengo temor, que a ujú. otros les da miedo, pero no significa que no le tengo miedo yo a nada. A veces pensamos eso, pero hay veces que te presentan cosas en la vida o se te presentan y muchas veces que ni tú sabías que tú le tenías miedo a algo. Ujú, Hasta ahí yo he podido yo descubrir algo
que sí le he tenido miedo, que ahí puedo yo descubrir cuando se me presenta algo que sí le tengo miedo, Ujú, a otras cosas no. Ahora, el ujú, miedo en la vida cristiana es, según, una consecuencia de pecado y a la vez es una herramienta o arma del diablo que nos afecta o nos estanca. Y el miedo, pues obviamente no nos deja avanzar. ¿Miedo a entonces, qué? Muchas veces miedo a no seguir a buscar a Dios, miedo a no orar, o miedo a orar, perdón, miedo a orar. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan la gente o hemos escuchado que dicen, no oro mucho porque si oro, me meto con Dios, me pongo a Dios a mi lado, pero también se levanta el diablo en mi contra. ujú, O si me meto con Dios o busco a Dios, pongo el cielo a mi lado, a mi favor, y pongo el infierno también en mi contra. O sea, se levanta. Entonces, muchas veces por miedo al enemigo, por miedo a la negatividad. O sea, es una emoción, es un sentimiento negativo que nos atrapa y eso no nos deja avanzar. Escuchaba una vez que alguien decía que eso también nos impide que nuestra fe crezca o que se fortalezca nuestra fe. Por ejemplo, lo contrario de la fe no es la duda, lo contrario de la fe no es, es la incredulidad. Lo contrario de la fe es el miedo, ujú, porque si tú te atreves a creerle a Jesús, se te va el miedo. Si tú te atreves a creerle a Jesús, se te va a abrir la mente, se te va a hacer más claro las cosas. Hay cosas que puedes tenerle miedo ujú, todavía, pero como ya crees en aquel que venció el miedo, en eso vamos a ir desglosando, vamos a explicar más a profundidad en lo que vamos desglosando esta palabra. Pero ese es el miedo que nos ataca a atrevernos a buscar a Dios, a orar, a ayunar, a vigilar, a orar de madrugada, a orar siempre. Nos da miedo y nos mm, estanca de ese lado, de esa manera, mi punto de vista. O sea, una parte que compartir. sí. Quizás no es mucho el miedo de hacer eso, es un poco Ujú. más de... Ok, Yo personalmente el miedo creo que me afecta más en mi vida secular, en las cosas de este mundo. Por ejemplo, podemos ver el caso, ¿no? De nuestra gente hispana que ahora con lo de inmigración, ok, yo creo que, o sea, con el electo presidente Trump, o sea, puso una ley de inmigración bien severas y ok. creo que psicológicamente como que nos estanca, porque todos andamos con miedo de que puedan arrestar o llevarse a un familiar, un ser querido, un hermano, mi papá, mi mamá. Andamos con ese miedo. Ya. De repente se nos olvida, de repente se nos olvida el confiar en Dios. Ajá. Lo opuesto del miedo, o sea, tener confianza. Mm, De repente se nos olvida que tenemos a alguien más poderoso que el mismo gobierno, que cualquier otra cosa. So, yo creo que el miedo personalmente me afecta más a mí, ¿no? ok. En lo secular, como te estaba diciendo de esto Listo. de que estar preocupado todo el tiempo. El miedo significa inquietud, significa estar preocupados, Ujú, en no tener paz. exacto. Creo que el miedo o sea, si tenemos miedos o tenemos temor, se nos va toda la paz. Y Exacto. si no tenemos Claro. paz, o sea, no tenemos, o sea, Sí, paz, para mí la paz es lo todo. exacto. Levantarme y ir al trabajo o hacer las cosas que a mí me gusta sin tener que preocuparme de nada, ¿verdad? Exacto. So, yo creo que más me afecta a mí en mi vida secular porque yo creo que, o sea, el único temor que yo tengo a Dios o sea, es la reverencia, no es como un temor, es como Exacto. reverencia, con darle Exacto. respeto Respeto, sí. porque, o sea, uno no tiene miedo de que, oh, en cualquier día le va a fallar a Dios, uno Ujú, no anda pensando eso. ujú. El enemigo viene y te ataca y si uno, o sea, comete un pecado, o sea, de repente, pero uno no está constantemente pensando si le voy a fallar a Dios. Ujú. Yo lo veo así. Exacto, es como decía, que el miedo lo experimentamos o lo sentimos de manera diferente. Ajá. Tanto como tú dijiste, es personal, física, cotidianamente, sentimos ese miedo. Ujú, O sea, sí, muchos factores, en muchos casos o otras veces te da miedo a las alturas, quizás. ujú, Es una fobia, pero explicando esto, como decías, por eso decía que el miedo lo sentimos todos. ujú, Alguien que diga que no tengo miedo es mentira.
¿Por qué? Porque el miedo es existente Ujú, y ataca a todo mundo siempre. ujú, Porque a otros ataca por no emprender un ujú. negocio, a otros les ataca no avanzar, a otros ataca que ya no estudien, a otros los ataca que ya no trabajen, que no estudien porque les va a ir mal o dejan de trabajar, a otros les da miedo seguir a Dios porque dejan de trabajar mucho y ya no les va a llegar la misma economía. Sí, nos estanca, Exacto, un nos estancamiento estanca. tanto como natural, Ujú. físicamente y también espiritualmente. Yo personalmente muchas veces como que me autosaboteo, ¿se Taje. dice? Ujú. Como que yo mismo, con mis propios pensamientos, yo mismo hago, Se oprime uno. ajá, me oprimo. Exacto. Eh, pero no, yo creo que debemos que, para yo vencer el miedo en las cosas de Dios, por ejemplo, no tener miedo de hablar del evangelio, de Ujú. hablarle de una persona sobre Cristo, el miedo de salir a la calle y hablar de la palabra, el miedo al qué dirán, ¿verdad? Yo creo que ese es el miedo que tenemos que vencer como Sí, creyentes, hay como, muchos. ajá. Porque todos tenemos miedos, hay muchos miedos, miedo a la oscuridad, miedo a la altura, Exacto. al agua, pero yo más me enfoco en el miedo, ¿va? Que el diablo nos pone para no seguir haciendo las cosas Ujú. de Dios. Exacto. Hablarle a mucha gente, todavía a veces me da un poco de pena porque es algo, no sé, yo soy muy, Reservado, tímido, muy introvertido, introvertido. ajá, que no me gusta mucho, nunca me ha gustado mucho socializarme con la gente. Okey. Siempre me gusta estar callado pero para mí es un reto y Dios me ha ayudado en desarrollar mi personalidad. Ahora soy muy abierto, hablo, cuando tengo la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, le hablo y Ya, perder el miedo. exacto. Ajá. Ajá, Y quiero seguir perdiendo el miedo todavía más y exacto. atraerme a ir a lugares y hablarle a cualquiera, independientemente del color de la persona. Claro, no Ajá. importando raza. Yo quiero de ese miedo hablar un poco más a lo que se trata de Dios, perder miedo de hacer las cosas Para Dios para Dios. o en Dios. Ajá. Listo. Sí, es muy esta palabra es muy potente, muy grande, es muy cierto, muy existente el miedo. Por ejemplo, yo igual, como tú decías, miedo a muchas cosas, hay Ujú, miedos que hay que vencer. Y es cierto, hay miedos, el miedo no se va si nosotros no lo enfrentamos. ujú, La única manera de vencer el miedo no es salir huyendo, es enfrentarlo. Por ujú, ejemplo, yo tengo una historia, podría decir como testimonio que a mí me ha marcado la vida, una historia, un testimonio que lo podría llamar así, que me ha marcado completamente, que podría llamarlo yo haber peleado frente a frente o cara a cara con el miedo ujú. de un lado. Pero no lo contaré aquí hoy. Si usted lo quiere escuchar o lo quiere saber, deja en los comentarios, comparte. Si a usted le interesa qué es más sobre el miedo, puede hacer. Entonces yo puedo testificar esa historia que yo tengo en buscar a Dios, pero no lo haré ahorita. Punto y aparte. Ujú, Retomo. El miedo, todo ser humano lo siente. ujú, Y es por esa razón que nosotros traemos esta palabra hoy y específicamente traemos un versículo bíblico que lo podemos hallar, que muchos lo saben, muchos lo ven por ahí en videos, en Reels, en TikTok, no sé qué usan para ver videos cortos, muchos lo usan por ahí, pero nosotros Dios nos pone en el corazón de leer este versículo de Isaías 41, capítulo 41, versículo 10. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vemos que el miedo, como tú decías, nos agobia, nos oprime, nos causa ansiedad. nos causa todo tipo de eso, pero podemos ver también el Dios que tenemos nosotros, el Dios que ya ha vencido el miedo. Ujú, Porque incluso Jesús estando, o sea, en la tierra, 100% hombre, experimentó, sintió el miedo. ujú, Vemos su oración, o vemos en Marcos 14, Mateo 26 en adelante. Podemos ver la historia cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, ujú,
cuando él oró a Jesús, cuando él decía a sus discípulos, estoy agobiado, estoy oprimido, estoy triste, o sea, tenía miedo, estaba oprimido por el miedo, porque sabía que iba a morir. Y estaba tan asustado que él se sentía morir solo por pensarlo, como te decía muchas veces, como le decía, que es el miedo, se siente físicamente, pero empieza por aquí primero a veces, o sea, psicológicamente. Es más psicológico, creo que. Imaginamos cosas del mañana que quizás no suceda así y ni siquiera hemos llegado al mañana. Estamos aún en el presente, o sea, al hoy, y ya estamos imaginando algo daño, algo malo, algo raro, algo extraño que nos pase mañana, cosa que no es cierto, o sea, es una cosa incierta que ni siquiera el mañana tenemos asegurado. Ya estamos agobiados, ya estamos tristes, ya estamos con miedo de que pase algo que no queremos o que no Ujú, esperemos o que no esperamos, perdón. Entonces Jesús estaba experimentando este miedo, experimentó en carne propia. Y dice ujú, que cuando oró ahí en el monte Getsemaní, en su agonía, dice que sudó. ¿Qué sudó cuando él oró? No sudó lágrimas, no sudó sudor así normal, yes, sudó sangre. así Él es. sudó sangre por miedo, lo que le iba a ocurrir. Tanto que él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pasa de mí esto, que no me ocurra esto. Pero aún así él dijo, pero para vencer él el miedo, él dijo que se haga tu voluntad. Ujú, Y vemos ahí que Jesús lo llevaron a la cruz y murió. Entonces podemos ver, yo cuando veo la cruz no veo un símbolo, no veo un monumento, yo no veo una idolatría. Cuando yo veo la cruz, yo veo la victoria que Jesús nos dio en la cruz. ujú, Yo cada vez que veo la cruz, cada vez que pienso, reflexiono sobre la cruz, es victoria. Aún Jesús, aún con ese miedo que sintió estando en carne propia, aún con miedo Él lo hizo en la cruz por ujú, nosotros. Ahora, Él necesitaba que haría eso, Él necesitó que fuera a la cruz. No, lo hizo por amor, por gracia, por misericordia a nosotros. Éramos nosotros o somos nosotros que necesitamos ujú, ser liberados de ese así es. miedo. Él no, pero Él lo hizo, venció por nosotros. Y tanto como Él venció por nosotros, venció el miedo, y como nosotros somos hijos de Él, automáticamente por consecuencia, Él venció el miedo. Nosotros dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores. ¿En quién? En Dios por medio de Jesús, o sea, su Hijo, por amor a aquel que nos amó. Por Jesús, por nuestro Señor, somos más que vencedores en aquel que nos amó, Ujú, de nuestro así Señor. es. Entonces, nos damos cuenta que si Él venció el miedo ya está vencido. Ujú, Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, como tú decías, hay muchas aflicciones, tanto como la ley establecida ahora en este tiempo, en este país de Estados Unidos. Tantas cosas que nos agobia, pero él lo dijo, ujú, las enfermedades, el miedo, la deuda, quizás deuda a una casa, deuda a un terreno, deuda a un carro, deuda a algo, o miedo a un, qué sé yo, un tipo de miedo son, que te agobia. Pero él son, lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Juan 16:33, si lo quieren leer o quieren buscar en casa, ahí dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero dice él, confiad, o sea, ¿en quién? En él, en ujú, Jesús, en Dios. Confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, por eso yo cuando escucho eso, cuando leo eso, dice que confiemos en él porque él ya venció el mundo, aún con miedo allá en el Getsemaní, pero aún fue a la cruz y él venció sobre la muerte, sobre el miedo y ujú, venció al mundo. Nosotros ahora somos más que vencedores por medio de él. ujú, Entonces, cuando digo que el miedo ya está vencido, ahora alguien dirá, entonces, ¿por qué si ya está vencido, entonces por qué todavía nos ataca? ¿O por qué todavía nos estorba o nos agobia? Porque cuando yo digo que ya está vencido, te estoy diciendo en pocas palabras que es posible vencerlo. Porque no digo que Dios lo va a vencer, sino que Dios ya lo venció. ujú, Entonces es posible que nosotros lo venzamos, o sea, nosotros ganamos sobre el miedo. El miedo todavía es existencial, el miedo existe, el miedo nos ataca, pero nosotros también atacamos, empatamos, remontamos y ganamos. ¿Por qué? Porque ya Jesús ya venció sobre el miedo. Entonces, el miedo ah, nos atrapa y incluso en eso, en solo pensar de que ya está vencido, nos da miedo imaginarlo, nos da miedo, ujú, entonces, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo lo hago? Como ya lo dije, el miedo es como un veneno que existe, pero también existe un antídoto
que también lo paraliza y que ya lo venció. Amén. Así es. Y son temores que ahora que el pueblo padece hoy en día, ¿no? Son cosas de, así como dijiste tú, de nuestras finanzas, de las leyes, de todo eso, lo que está pasando, como que nos estanca, ¿va? Salimos a la calle preocupados, siempre andamos con un poco de ansiedad, diría yo, porque yo lo estoy pasando un Ujú. poco personalmente, porque eh, ahora que se cambió ahorita todo el gobierno y el presidente, pues tengo miedo que a un familiar mío o yo, inclusive yo, pues Sí, pues, nos hagan algo, ¿va? Porque exacto. ahora el mismo inmigración anda rompiendo las leyes, ellos no respetan leyes, ellos aunque no cometan ningún crimen, si te agarran, o sea, yo creo que eso es lo que también el pueblo de Israel padecía bajo el mando De de Egipto, Egipto. del Tenían faraón, miedo al gobierno, a las leyes. Si hacías algo la indebido, opresión. te llevaban y Exacto. el pueblo estaba oprimido por muchos años, 400 y pico de años. Ujú. Y yo creo que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo de los cielos, o sea que Ujú. la misma historia se vuelve a repetir. eh, pero ahí es donde Dios nos reta a ver si dónde está nuestra confianza, ¿va? Sí, si O estamos sea, sembrados o sea, en él, se nos olvida a veces claro. de qué lado estamos, se nos olvida quién está a nuestro lado, se nos olvida la confianza que tenemos en Cristo, Ujú. porque, o sea, es tanta la información Negativa. negativa que uno te estanca, Exacto. te roba la paz. Ujú. Y qué es más importante que estar tranquilo. Claro. O sea, no hay más importante que tener paz, hacer las cosas ahí tranquilo Ujú. y estar confiado. Exacto. Pero son cosas que el pueblo ahora padece, ¿no? Y nos estanca y nos roba la paz La tranquilidad. ajá, la tranquilidad. Pero aquí es donde tenemos que tener más fe que nunca y estar tranquilo y confiar. Y independientemente de lo que pase, Dios te hace prosperar en cualquier área, cualquier Exacto. lado del mundo. No Ujú. necesariamente tiene que ser aquí. Y es ahí donde nuestra fe es probada. Y a Exacto. veces yo creo que mis pensamientos, a veces ofendemos a Dios muchas veces porque a veces decimos, oh, confiamos, o sea, oramos y decimos, confiamos en ti. Pero cuando llegan momentos así, o sea, ¿dónde? O sea, a veces nos agüitamos, a veces nos da miedo y, o Ujú. sea, ¿dónde está? ¿Dónde está la fe? O sea, ¿Dónde está la confianza? ajá. Yo creo que tenemos que ser más, someternos más a Dios y Exacto. tener más confianza en Él más que nunca. Ujú. Ajá. Sí, como tú decías, es algo, no es algo nuevo que está ocurriendo. Si nosotros vamos a la Biblia, un dato que les queremos informar, o ya los que ya lo saben, los que ya lo han descubierto, los que ya lo tienen fija, que la Biblia menciona 365 veces el no tener miedo. No temas, no tengas temor, no tengas miedo. Ujú. ¿Por qué 365 veces en la Biblia ha mencionado? Sí, Y si nos damos cuenta, en un año hay 365 días. ujú. Entonces, como te decía, el miedo es algo existencial, el miedo existe, pero también hay una palabra para cada vez que sintamos miedo, para cada día que nos levantamos que sentimos miedo, que sintamos miedo, hay una palabra, porque como tú decías, 400 años estuvieron el pueblo de Israel allí en Egipto, Bajo el poder del gobierno imagínate. Pero si nos vamos también al Antiguo Testamento, ¿qué le dijo Dios a Josué? Josué mm, 1:9 le dice a Josué, cuando ya Moisés ya ha muerto, y le dice a Josué, no mm, temas. Primero le dice en Josué 1:9, ahí dice, mira que te mando, o sea, es un mandato, ujú, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ujú, No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que tú vayas. Y si vamos al Nuevo Testamento, vemos a un apóstol Pablo, a un maestro, yo le digo como un maestro ese apóstol Pablo,
dice a su discípulo Timoteo, perdón, en Timoteo, en 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ujú, ¿Qué es lo contrario de la cobardía? El ujú. miedo, el temor. O sea, perdón, ¿qué es lo contrario Mm, de la ¿Cobardía? cobardía? Valentía. Valentía. Listo, pero valentía es lo que le dijo Dios Ajá. a Josué. Valiente, sé valiente. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice a Timoteo, no Mm, seas cobarde. O sea, en pocas palabras así, no seas cobarde, no te acobardes, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, mm, sino de poder, amor y dominio propio. mm, Entonces, como tú decías, muchas veces experimentamos el miedo tanto como la ansiedad. mm, Yo una vez leía una frase que decía que la ansiedad es producto o consecuencia de pensar tanto en el futuro. ujú. El estrés, porque pues hay 3 factores: depresión, estrés y, ¿cuál es el otro que dije? ¿Cómo así? Ansiedad. ¿Ansiedad? Depresión, estrés y ansiedad. Mm, La depresión es causa por pensar tanto en el pasado, cosa mm, que no soltamos, cosa que ya pasó, pero no lo olvidamos o no pensamos dejarlo. Y eso nos pone tristes. Estamos tristes por nada, estamos depresivos por lo que pasó. Ahora, estresados por pensar tanto en lo que no podemos resolver y por qué no enfocarnos en entregarle a Dios al miedo. Y nos liviamos, como tú decías, porque también el estrés nos quita la paz, nos quita la tranquilidad. No podemos estar todo. tranquilos, estar estresados. Y también la ansiedad es producto, es consecuencia de pensar tanto en el futuro. No tenemos el futuro, no Mm, lo tenemos nosotros el control sobre él. Nosotros no tenemos asegurado el mañana, no tenemos comprado el futuro. Y eso nos pone agobiados, ujú. nos produce ansiedad cuando pensamos, ¿qué tal si me sale mal haciendo esto? ¿Qué tal si no llego lejos? ¿Qué tal si no me sale bien? Ah, ¿Qué tal si fracaso? en inglés creo que es self-sabotage. Ok. Cuando te Sabotaje, autosabotajes exacto. tú mismo, como que tú mismo te destruyes en tus pensamientos y tú mismo te encierras. Ajá, So, yo creo que eso es, tenemos que parar de hacer eso y confiar, o sea, tirar todo exacto. lo que son cargas innecesarias, como estábamos hablando con el hermano Davis el otro día. A Claro, veces, muchas veces nos ponemos cargas que son totalmente innecesarias exacto. y que tenemos que hacer como un autoanálisis Ujú, y dejar cosas que realmente no nos hacen nada bien. exacto, Así como los pensamientos o ver al pasado y todo eso, que exacto. ya deberíamos soltar todo eso para Ujú, podemos vivir el presente sin estar exacto. viendo en el pasado. Sí, porque hay muchas cosas que nosotros nos autollenamos Sí. de cosas negativas y eso nos pone pesado, nos hace pesar y ya no avanzamos. Ujú. Eso puede arruinar tu día. Arruina incluso nuestra vida. Ujú, Porque si seguimos así, no logramos soltar. Y ujú, como tú decías, si es posible es autoanalizarnos y es salir de la carga. ujú, Por ejemplo, si vamos al libro de Pedro, Pedro menciona, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Jesús, porque Él tiene el cuidado de vosotros, de ujú, nosotros. Echar todo, la carga. ujú. Mateo 11:28, venid a mí todos los cansados, agobiados y cargados, que yo Os los haré haré descansar. descansar. Ujú. Entonces, como tú decías, es algo complicado, que parece fácil explicarlo, que parece fácil hablarlo, Es más pero fácil decirlo que decirlo que hacerlo. hacerlo. Pero te digo yo, entonces, como tú decías, algo que me quedé pensando hace ratos, que como tú dijiste, de los miedos que sentimos, Ujú, que muchas veces que como que llegamos a un punto que sentimos miedo ujú, y como que es una prueba que dónde está pues nuestra fe, ujú, que dónde está pues nuestra confianza. Y es cierto, es una prueba. Quizás es permitido por Dios, pero no viene ese miedo de parte de Dios. El miedo viene de parte del diablo, pero si Dios permite, te logra tocar, pero si Él no logra tocarte, no logra afectarnos, pero es para probarnos qué tan alta o qué tan fuerte, qué tan cimentado, qué tan fortalecido está nuestra fe ujú, en Jesús, para poder también soportar la carga, soportar el miedo, cómo poder aguantar
como tú decías, cómo poder aguantar eh, el miedo, cómo poder sobrellevarlo, cómo poder enfrentarlo. Ujú, ¿Y cómo? Solamente confiando en Jesús y no ponernos, no podemos ponernos negativos. Señor, ¿por qué si soy tu hijo, que te busco, que ujú, oro, que por qué me permites esto, que por qué me metes este miedo? El profeta Elías sintió miedo, se ujú, deprimió y se fue a esconderse. David salió ujú, huyendo también, siendo reyes, siendo profetas, ujú, hombres valientes. ¿Quiénes somos nosotros para no sentir el miedo? sí, Entonces, nos da paz y tranquilidad pensar eso, pero alguien o nosotros que no logramos entenderlo, nos es muy difícil, porque lo que menos quiere alguien que apenas escucha de Dios, lo que menos uno quiere que le digan cuando está oprimido, cuando está con miedo, que le vengan a hablar de Dios. ujú, Por el miedo, o sea, por el miedo que tiene, está tan metido en la mente, no me hables de ujú, Dios, porque si Dios existiera, no permitiría esto. así Si es. Dios existiera, no permitiría esta opresión que está pasando hoy en el país. Si Dios existiera, no permitiría todo lo que pasa en el mundo infantil, a los niños. No Ujú, permitiría Dios lo que está pasando en África o todo eso. ujú, Entonces dudan de eso, pero nosotros no tenemos que tirarnos al piso y decir, ujú, ¿dónde estás? Pues no, sino que más bien tener la confianza, no es solamente decir creo, no creo que Jesús venga y te lo tenga que decir, ujú, sino que no solamente decir creo que Jesús me puede ayudar, sino que yo sé que Jesús lo puede hacer, sé que Él lo ujú, puede hacer, Él puede ayudarme, porque Él ya venció sobre todo. así es. Entonces, es algo negativo que nosotros nos maquinamos. Hay cargas de pensamientos que nosotros nos autoponemos, lo autopensamos, autoanalizamos cosas que quizás tú escuchas algo de mí, supongamos al caso de Juan Carlos, pero, o Ujú, sea, yo, y tú te pones a pensar y, ay, ¿qué le va a hacer ahorita a aquel? ¿Cómo le va a solucionar? ¿Cómo lo va a ingeniar ahorita? así Te es. empieza a dar miedo a ti pensando en otra persona. Y muchas veces pasamos por eso, o sea, es algo psicológico, como digo, pero la única manera que te ayuda el miedo, vencer el miedo o quitarte encima el miedo Ujú, o alivianarte, no es ir con un psiquiatra, con un psicólogo, es ir donde Dios, ir en su palabra, que es la palabra nombrado este programa de esta vez, esta temporada, este año 2025, que es basado en la palabra ujú, de Hechos 6:7. Nos vamos a sumergir tanto en la palabra que nosotros tengamos que decir, que tengamos cómo responder al miedo, al diablo. ¿Con qué respondió Jesús al diablo en la tentación en el desierto? 3 veces que le tentó. con la palabra, con el verbo, ¿no? Jesús es el verbo, con la palabra. El mismo. La palabra es la fundación, ¿va? De nuestra Exacto. fe. Es la herramienta más poderosa que tenemos. Claro. Ajá. Pero empecemos a vivir sin miedo, a vivir eh, haciendo la voluntad de Dios, perdiendo el temor, ¿no? Hacer cosas diferentes todos los días. Ujú. Yo creo que el miedo nos estanca, no nos permite, inclusive en nuestra vida secular, nos impide a crear, a hacer cosas nuevas, como empezar un negocio, empezar a hacer cosas diferentes, porque el Exacto. temor nos estanca Cambiar muchas veces, así hábitos. es. El día que vamos a perder totalmente el miedo, yo creo que es donde vamos a empezar a ver cambios grandes, tanto espiritual como secularmente. Eh, Perdamos el temor a hablarle a la gente, invitar a la gente, hablarle de las buenas nuevas, el Exacto. temor Adiós. a danzar, perder el temor a hablarle a la gente, perder el temor al que dirán. Y yo creo que mucha gente no se atreven a decir que tienen miedo, pero mucha Ujú. gente, o Tienen. sea, tienen miedo porque si no fuera así, o sea, la iglesia estuviera llena Harían cosas todos los fines, mayores, ajá, o sea, experimentarían grandes cosas. perder el miedo y vivir, aprender a vivir en paz y seguir adelante. Ujú. Exacto. Sí, Eh, yo creo tremendo. que tienes algo más para concluir o para agregar, para No, empezar a pues finalizar el tema. no queremos alargarnos Ujú, tanto a esto, sino que queremos que reflexionen,
qué es lo que te tiene atascado, que te tiene estancado, cuál es el miedo que tú tienes. Donde quiera que estés, en cualquier país que seas, en cualquier nacionalidad, como tú dijiste, la palabra es para todos y la palabra no regresa vacía. Entonces, tú puedes dejar ahí comentarios, puedes publicar, puedes compartir este video, este podcast en Spotify, en YouTube también. Entonces, que analices y que también tengas en cuenta que Dios ya venció sobre el miedo y que tú tienes ya la victoria. Solo que tienes que atreverte a pensar que ya Dios ya lo venció, que tú también eres capaz, tienes la capacidad, el potencial de sobrepasar el miedo y poder brincarte al otro lado. Imagina, solo piensa, ¿qué pasaría si te atreverías a brincar ese muro que te tiene estancado, que te tiene limitado? ¿Qué podrías lograr? Solo imagínate o piensa qué hay en el otro lado. Estoy hablando a tu espíritu, a tu mente. Solo analiza qué podrías hacer, qué podríamos hacer si nosotros brincáramos ese muro que muchas veces nos limita. Ujú. Entonces, que también tengas en cuenta que la Biblia menciona 365 veces la palabra no tengas miedo, no tengas temor, no temas. Puedes buscarlo, puedes investigarlo, que si es cierto o no, porque escrito está. Entonces, eso es lo que tenemos para hoy, esta vez. Y como dije hace ratos, cualquier pregunta, duda que tengan, lo pueden Ujú. hacer en los comentarios. Y para concluir, tenemos pues anuncios. Ujú. Queremos darles la invitación, anunciarles. Primero, que tenemos unos eventos. Así es. Estos El 28 de febrero, son 3 son días. 3 días, empieza el viernes. El 28 de febrero, este mes de febrero, mes presente del presente año, 28 de febrero empieza, es un día viernes a las 7 de la noche en Así es. adelante, y el día sábado hay 3 servicios, que es ya el 1 de marzo. Así, 1 de marzo hay 3 servicios, día sábado, empieza uno a las 9 y otro a mediodía, el otro en la noche. así es. Entonces, y al domingo tenemos un servicio especial, 12 p.m., de jóvenes. Si usted es joven, usted es padre de familia, madre de familia, mande a sus jóvenes, a sus hijos en la iglesia que está ubicada en Pawtucket, la ciudad de Pawtucket, Rhode Island. En la dirección es 45 Lion Street. Ahí Pawtucket. ajá. Y es una invitación general para estos 3 días de servicio. El último servicio culmina el día domingo 2 de Ujú. marzo, 7 de la noche en adelante. Ajá. Culmina la actividad de 3 días. Si usted está por aquí cerca o usted está en otro estado que quiere venir a experimentar, si es uno de los locos que quiere experimentar la gloria, el poder, la unción del Espíritu Santo, puede venir a visitar, y porque estamos expectantes, estamos emocionados, estamos pues ya sintiendo el poder de Dios que se va a manifestar esos días de actividad, esos 3 días de actividades que vamos a tener bajo la gloria de Dios. Entonces culmina el día domingo 2 de marzo a las 7 de la noche para adelante. Entonces estás invitado. Para más información, puedes entrar al canal de New Chapter Youth, es la organización juvenil, o puedes ir al ministerio de la iglesia. De la iglesia es Ministerio Río de Dios, donde está pastoreando nuestro pastor Luis y Rosalinda Rosales, nuestra pastora, nuestros mentores, padres espirituales. Pueden ir a más información, pueden comentar, preguntar por allí y te podemos responder lo que más quieres saber. Así que estás invitado, invitada, vengan, traigan un invitado. Estos 3 días de servicio van a estar Ujú. gloriosos, van a estar tremendos y todos van a ser pues marcados. Entonces, estás invitado y Así te es. esperamos. No te quedes en casa. Ven a experimentar estos 3 días de aquí con nosotros. De invitado, un profeta que Dios lo usa mucho. Amén. Y, y el que tiene hambre, pues que venga a comer Que venga, claro. espiritualmente. Que tenga hambre y sed de Dios, del Espíritu Santo, Así venga. es. El profeta, su nombre es Alberto Carrero, viene desde Kansas City, de la iglesia Casa de Dios para las Naciones. Su apóstol, su pastor es Juan Carlos Harrigan. Él viene de allá, entonces, si usted quiere venir a escuchar, experimentar la palabra de Dios, a sentir la presencia de Dios, está en nuestra iglesia siempre.
venga, estás invitado. Para más información, ya están los dichos anteriores. Así es. Así que fue el tema de hoy, fue el programa. Este es su programa basado en Hechos 6, 7. Esas son las Y palabras que les traemos frescas cada semana. Estén atentos, estén pendientes y compartan para que a otras personas también les llegue la bendición. Amén. amén, así es.